Bueno, hoy entrevistamos a Roberto, a Roberto Giuliotto, él es director de Ayuda en Acción Etiopía desde hace 2 años. Roberto, lo primero, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Begoña, y saludo. Buenas tardes. Bueno, se acerca el Día de las Personas Cooperantes y nos gustaría hablar contigo, Roberto, sobre cómo es el trabajo de una persona que se dedica a la cooperación, cuál es tu experiencia y también que nos ayudes un poco a mirar al futuro y a entender qué le espera a la cooperación en los próximos años. Entonces, para arrancar, si te parece, ¿podrías resumirnos un poco cuál ha sido tu trayectoria en la cooperación, en qué países has estado, a qué te has dedicado y también que nos cuentes por qué has elegido esta profesión y no otra? Claro, muchas gracias, Begoña. Bueno, yo vengo del mundo del voluntariado, ¿no? Y del asociacionismo, y en el 2006 he querido hacer una experiencia, digamos, en la cooperación internacional y he tenido la oportunidad de trabajar como educador en un proyecto con niños, niñas y jóvenes con discapacidad para promover los derechos, ¿no? De la persona con discapacidad. Esta ha sido una experiencia que tenía que haber durado 6 meses, pero se ha alargado mucho más y al final he estado 12 años trabajando en la cooperación en Centroamérica, en diferentes países, entre los cuales Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Y bueno, desde el 2018 me encuentro aquí en Etiopía trabajando como director de Ayuda en Acción. Bueno, esta es un poco mi trayectoria profesional. Obviamente, a lo largo de este tiempo he estado, digamos, como coordinador de proyectos y en los últimos años me he dedicado a la coordinación de las organizaciones, ¿no? Como director de país. Decías que has estado, si no he oído mal, 12 años en Centroamérica y ahora en África, ¿no? ¿Por qué este salto? Bueno, la experiencia en Centroamérica, quiero subrayar, ha sido muy útil, exitosa, tanto a nivel humano como profesional. Siento que me ha dado mucho, me hizo crecer como persona y también, exacto, como trabajador de la cooperación internacional. Sin embargo, a un cierto punto de mi vida, sentía que necesitaba nuevos retos, nuevos desafíos, quería enfrentarme para superarme, ¿no? A nivel profesional, y que África en un cierto modo me estaba llamando, siendo que África, bueno, es el continente en los cuales podemos encontrar los primeros 25 países más pobres del mundo, quizá excepto Haití y Afganistán. Así que empecé a, digamos, construir esta oportunidad hasta que pude llegar a Etiopía y iniciar a trabajar aquí. Bueno, enseguida vamos a hablar del contexto africano y en concreto la situación que se vive en Etiopía, ¿no? Que es el país desde el que tú trabajas como director, pero has hablado de retos y me gustaría comprobar contigo si estás de acuerdo con lo que nos comentan muchos compañeros y compañeras cuando se acercan días como el Día de las Personas Cooperantes, y es cuando nos dicen, ojo, que ser cooperante no es un camino de rosas, que hay dificultades, no está bien o no compartimos que esto sea un trabajo de héroes. ¿Tú estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Hay muchos desafíos en el día a día, en nuestra cotidianidad, tanto por eso a nivel personal como profesional, que enfrentamos aquí en estos países. Por esto también venir a África ha sido una oportunidad para mí para refrescar la motivación que tengo para este trabajo, que es fundamental no solo para hacer bien nuestro trabajo en la cooperación, sino también para lidiar con estos retos, ¿no? que hay, como pueden ser, por ejemplo, algún ejemplo concreto, trabajar en el 2021 con estas conexiones a Internet en un mundo globalizado es seguramente una dificultad, porque aquí no está tan garantizado como puede ser en Europa, o tener en tu propia casa por 3, 4 días que no hay luz, que no hay agua, o dificultades logísticas también muy grandes, se superan con una motivación y con una
ganas, ¿no? de trabajar en estos países que si no, no fuera posible. Entonces, además en este periodo de pandemia también estamos enfrentando nuevos desafíos, nuevos problemas relacionados, por ejemplo, con estar lejos de tu propia familia, de las personas y tus seres queridos, y esto, o la inseguridad de vivir en un país donde hay conflictos, guerras en marcha y que te mantiene con una cierta incertidumbre, ¿no? De fondo, también no es fácil. Pero yo, repito, sigo creyendo en la cooperación. Para mí, como lo dice la palabra misma, cooperación es operar es crear un puente, una colaboración entre países, entre personas y facilitar estos encuentros. Y a pesar de los retos, creo que merece la pena, porque para mí me ha dado la oportunidad de sentirme útil, de hacer algo que siento que está teniendo un impacto positivo y que me permite ser coherente, ¿no? Con mis valores y principios, la solidaridad en primer lugar, y también con mi forma de entender el mundo. Así que... Nos has hablado de varios retos, ¿verdad? Y de varias dificultades, la inseguridad que se vive ahora, ¿no? En un contexto de Etiopía, incluso marcado por el conflicto que hay en Tigray, en la región del norte, y también de otras un poco más personales que comentabas, el estar lejos de tu familia en un momento de incertidumbre tan grande como la que vivimos ahora, ¿no? Con la pandemia de la que Etiopía pues tampoco escapa. Entonces, en este escenario imagino que habrá personas que se pregunten cómo afecta esta mezcla o estos múltiples problemas y retos que enfrenta Etiopía, ¿esto cómo afecta al día a día? ¿Cuáles son las claves? O no sé si puedes decirnos cómo Ayuda en Acción se está adaptando a un escenario que no parece nada fácil en el caso de Etiopía para que salgan adelante los proyectos. Claro, no, efectivamente tiene toda la razón. Aquí, tú lo dijiste, la principal, ¿cómo se puede decir?, medida, ¿no? Para enfrentar estos retos grandes y esta crisis, ¿no? Porque aquí en Etiopía el conflicto armado en Tigray, ¿no? Que ahora se ha extendido también a otras regiones del norte, las afectaciones la crisis que viene del cambio climático y también el mismo COVID implican que seamos capaces como organización de adaptarnos, ¿no? a este contexto cambiante, y esto implica un análisis continua de cómo se desarrollan las cosas y previsiones también sobre cómo podrían afectar a futuro nuestro programa y los riesgos, ¿no? Que están en juego en esta dinámica. Entonces, como Ayuda en Acción, a partir de nuevas necesidades, de nuevos retos y de los resultados que en el proceso de implementación de nuestro proyecto hemos alcanzado, buscamos reorientar nuestro programa para hacer nuestro trabajo de una manera más eficiente y eficaz. Por ejemplo, el año pasado, con la, digamos, explosión de la pandemia, también en el continente africano, incluyendo Etiopía, como organización inmediatamente hemos organizado un plan de respuesta que nos ha dado la oportunidad de apoyar el gobierno etíope, el Ministerio de Salud y los centros de salud y la comunidad de donde trabajamos, proveyendo medios de protección como mascarilla, material sanitario, higienizante, hacer que los centros escolares y los centros de salud contaran con el agua necesaria para las prácticas higiénicas y también informar y sensibilizar las comunidades sobre, digamos, los riesgos, ¿no? que implican todavía la pandemia. Entonces, como Ayuda en Acción, de verdad muy poco tiempo, con el conocimiento y la experiencia que hemos ganado aquí en este país, hemos logrado digamos, atender y ayudar a apoyar miles de personas aquí en Etiopía a través de este plan. Bien, y no quería terminar
sin que nos ayudaras a mirar al futuro, Roberto, y a que nos dijeses cuáles son los retos que tú detectas en la cooperación, hacia dónde debería caminar. Sí, yo creo, con respecto a Etiopía, pero también esto aplica a muchos países en vías de desarrollo, de África o de otro lado del mundo, creo que es importante, a pesar de las crisis que estos países viven, en el caso de Etiopía, lo hemos dicho, los conflictos, los shocks climáticos y también la pandemia, tenemos que continuar a tener una visión de largo plazo para, una vez atendida la necesidad inmediata, ¿no?, derivada de las emergencias, podamos continuar a construir un camino hacia el desarrollo. Y para eso es importante fortalecer la sociedad civil, continuar con la cooperación con los actores locales, con las comunidades, con las también autoridades y con todo aquello, incluyendo el sector privado, con todos aquellos actores que puedan promover el desarrollo. A la vez, pero, yo creo que es importante mencionar a nivel global que contamos con un instrumento fantástico que se llama Agenda 2030, que ha promovido un cambio paradigmático con respecto a la cooperación y al pasado, y es que pues nos responsabiliza a todos los países del mundo para la obtención de estos objetivos. O sea, no podemos continuar o pensar de actuar de forma aislada, sino que las respuestas que tenemos que dar han de ser globales, y nuestros países, primeramente los países desarrollados, tienen que armonizar sus políticas y esa estrategia con este objetivo y hacer frente a los compromisos, de manera concreta, a los compromisos que toman, por ejemplo, con respecto a la ayuda al desarrollo o el Summit de París o otro tipo de acuerdo que se tome a nivel internacional. Lo hemos visto cada vez más claramente, creo, que estos desafíos globales necesitan respuestas globales. Y el COVID y el cambio climático son ejemplo muy claro de lo que estoy hablando, que nos demuestran que lo que sucede o cómo afecta el cambio climático, por ejemplo, en nuestro país, no está lejos o depende de toda forma también de cómo los tratemos en países con menos desarrollo o de bajos ingresos. Pues Roberto, muchas gracias por habernos acompañado y por esta charla tan interesante para entender qué es la cooperación, qué no es la cooperación y estas claves de futuro que nos comentabas, ¿no? Nos quedamos con algunas palabras que tú has marcado a lo largo de la conversación, que son futuro, que es solidaridad y que es acción global, y cómo la cooperación puede ser un instrumento para conseguirlo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Begoña.